bendiga a nuestro pastor en una forma maravillosa. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a usted. Dios bendiga a cada familia representada. Thank you, brother. 2 de Apocalipsis, capítulo 2, verso 14 en adelante. Vamos a tocar ahora. Ya vimos el 12 y 13. Vamos a ir hablando acerca de la iglesia que estaba en Pérgamo. ¿Se acuerda? Una iglesia que estaba bien bendecida con el paganismo. Aleluya. Aleluya. Unas mezclas terribles que tenía esta iglesia. ¿Sí? Apocalipsis 2, verso 14. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. Oiga, mire. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Oiga, a las iglesias. Miren, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea nuestro Dios que nos ha dado su gracia, su amor, su bondad y su Hijo. Amén y amén. Puede sentarse. Lo bueno es el Señor. ¿Está alegre? Amén. Bendito sea nuestro Dios. Cada día más es un privilegio, una bendición muy grande que el Señor nos permite reunirnos. Y eso es motivo de agradecimiento. Viene un día donde ya no vamos a tener oportunidad para congregarnos. Dios nos guarde. Porque mucha gente que no se congrega dice, cuando ya está la pandemia, ¿cómo quisiera congregarme? Mentira, cuando tenía la oportunidad no lo hacía. ¿Sí? Viene otra pandemia, Dios nos ayude. Esperamos en Dios que no vayan a darnos cuarentena, pero si eso pasa, pues bueno, hay que seguir creyéndole al Rey. Viene seria la situación a nivel global, así que hay que orar. Dios nos ayude. Observen. Pérgamo, ya conocemos la situación de Pérgamo, una iglesia netamente, una sociedad o una comunidad netamente pagana, una comunidad netamente al servicio del culto imperial o el servicio de Roma, totalmente. Sí, pues en Pérgamo había diferentes cultos, diferentes templos dedicados al paganismo en una forma exagerada y desordenada e inmoral en todos los aspectos. Esa era lo que es la sociedad. Y esa misma influencia pagana era la que había abarcado dentro de la iglesia evangélica que también estaba en Pérgamo. ¿Me escuchó? El mismo paganismo, o en cierto grado de paganismo, había entrado lo que es esta iglesia. Sí, y claramente el Señor empieza a reprenderla de una forma tan fuerte, porque quieras o no, por su condición a Dios no le agrada la condición de su iglesia. Entonces por eso cuando la reprensión es fuerte es porque la situación, la condición, el proceder o la conducta de la iglesia no le agrada al Señor. Eso es lo que está pasando con Pérgamo. ¿Sí? Y bien interesante porque anteriormente veíamos como el Señor le dice, yo conozco tus obras, sé todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todas tus actividades, conozco todas tus actividades, todo tu trabajo, conozco cuántas veces te congregas y cuántas veces no te congregas. Sé si oras o no oras, conozco todo, dice, el Señor conoce todo en nuestra vida. Sé si oras o no o lees la Biblia o no la lees, el Señor sabe todo eso, nos conoce a la perfección. Sí, nosotros no necesitamos escondernos, el Señor claramente nos conoce. Sí. Y justamente le dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde es que moraba? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Le dice, observe,
¿Qué significa el trono de Satanás? Bueno, eso ya lo hablamos anteriormente. Si no estuvo usted, pues les recomiendo que escuche la enseñanza anterior, ¿verdad? Aleluya. Pero, para que tengamos una idea, así algo breve. En ese lugar había precisamente una escultura tan grande, de 36 metros de altura por 34 a lo cuadrado, de una escultura netamente que se llamaba el culto a Zeus, a Deus o Zeus. Sí, y precisamente por ese monumento que le llamaban el trono de Satanás, por lo grande o inmenso que era, pero también lo comparan precisamente porque allí en Pérgamo el emperador tenía lo que es en sí un lugar en donde él desde ahí determinaba el juicio para diferentes personas en diferentes lugares. Sí, él determinaba precisamente si vivían o morían. ¿Se acuerdan de él? Signo que comúnmente se utilizaba, dar vida o muerte. En los coliseos romanos se daba eso bastante. Y es porque el emperador se creía que tenía el poder judicial para dar vida como para dar muerte. Pues en Pérgamo es donde estaba su sede principal de lo que es el emperador, el culto al imperio, y precisamente desde ahí es donde se mandaban esas órdenes o edictos también, precisamente, y justamente por esa es la otra comparación que se hace con el trono de Satanás. ¿Me explico? Por las dos relaciones. Ya hablamos de eso bastante anteriormente, pero vamos a seguir hablando. Me interesa este punto cuando dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, había un pequeño grupo, un remanente, que a pesar de todo el paganismo que había en la sociedad y dentro de la congregación, había un pequeño grupo, un pequeño remanente que se mantuvo fiel. Oiga bien, y a ese remanente que el Señor le está dando lo que es esperanza de vida. Observe, pero es algo bien curioso que dice que ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mire, es el Señor el que da testimonio de Antipas y le da el título de mi testigo fiel. Qué hermoso sería que el Señor nos dijera así, ¿verdad? Fulana de tal, hermana fulana de tal, sierva fiel, entra al gozo de tu Señor. Qué bueno sería en aquel día, ¿no? Qué hermoso sería que dijeras, fulano de tal, siervo fiel, sí, entra al gozo de tu Señor. En lo poco fuimos fiel, en lo mucho nos pondrás. Qué bello sería ese día cuando el Señor esté dando ese galardón a su pueblo que se mantuvo fiel hasta la muerte. Sí, pues de eso es lo que está hablando el Señor acerca de Antipas, alguien que la historia, la Biblia no lo dice, la Biblia solo menciona el nombre, pero la historia nos enseña de que Antipas también fue un ministro de esta congregación de Pérgamo, sí, y que él no le volaron el melón como ¿cómo se llama? Al varón anterior que estaba en lo que es en la iglesia de Esmirna, sí, sino que a este precisamente lo metieron en una hoguera, ¿sí? A Antipas. Bien tremendo, ¿no? Pero le sigue diciendo el Señor, observe los reproches que el Señor le sigue haciendo a esta iglesia. En el verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí? Dice, a los que retienen. Oiga, el grupo que había dentro de la congregación. A los que retienen la doctrina de Balaam. Interesante, porque este grupo de falsos maestros, falsos ministros precisamente, ellos defendieron el compromiso que habían adquirido directamente con el culto imperial, y por razones que despertaban sentimientos humanos, este grupo era el que se oponía precisamente a que la iglesia fuese saludable o sanara. Pues este grupo de falsos predicadores eran los que tenían ese espíritu precisamente de Balaam. ¿Sí? ¿Y quién era Balaam? ¿Se acuerdan de quién era Balaam? Sí, una pequeña reseña histórica. Balaam era el profeta pagano más famoso del Antiguo Testamento. Allá está en Números 22, 23, 24. Ahí está. Bien interesante la vida de ese profeta que comenzó bien
pero terminó mal. ¿Sí? Era profeta pagano más famoso del antiguo tiempo, del Antiguo Testamento, que también era, óigame, él conocía al Dios verdadero. ¿Cómo sabemos que él conocía al Dios verdadero? Porque cada vez que él se presentaba ante el eterno Dios, él llamaba presentes. ¿De acuerdo? 7 de uno, 7 de otro y 7 de otro. Eso está en números 22, 23, 24. En 3 tipos de montes diferentes. Balac le dio todos esos presentes y él se presentaba ante el Dios eterno con esos presentes, porque él sabía con quién estaba tratando. ¿Me estoy explicando? Él conocía lo que es el verdadero Dios, ¿sí? Y justamente mencionado en Judas, verso 11, más que todo, observe lo que dice aquí en Judas, verso 11, en la carta de Judas, o Judas, esa está antes de Apocalipsis, dice, sí, ¡ay de ellos! Oiga, han seguido el camino de Caín, o sea, de cometer crímenes, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Observe, esta carta precisamente de Judas, es una carta dedicada a darle esperanza a la iglesia por el juicio que viene para los falsos maestros de aquel entonces como de estos días. En esta carta está reflejado eso. Algún día también, Dios mediante, lo toquemos las características de todos estos falsos maestros. Pero una de esas características es que ellos habían seguido precisamente el camino de Caín. O sea, no les importaba cometer algún crimen y matar a cualquiera que se les pusiese del camino. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Caín con su hermano? Le dio una gran bendición, ¿verdad que sí? Ah, bien sabe, ¿verdad? Le pegó y lo mató. Por quitarlo del camino, le pegó en el melón, cabal. Directo para que no me censuren los comentarios ahí. Aleluya. ¿Me explico? Le pegó en la cabeza y lo mató. ¿Sí? Porque lo quitó del medio, le dio envidia de lo que su hermano estaba haciendo. Sí, el camino de Caín. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Oiga, ¿cuál era el error de Balaam? El lucro. O sea, en pocas palabras, oiga, amaba y quería y codiciaba solo el dinero. No hacía nada si no hubiese dinerito de por medio. Tremendo, ¿no? Lo contaba el pastor que está allá en Puerto Barrio, hermano Roberto González, nos decía, vino fulano de tal, un famoso predicador y se dice ser apóstol, Rafael no sé qué dice, y llegó a predicar allá en Puerto Barrios. Y bien curioso, dice, porque a lo único que vino, dice, fue a sacarle más de, o mejor dicho, $500,000 de quetzales a la gente aquí. Tiene una habilidad tremenda, dice, para sacarle la plata a la gente. Es tremendo, ¿no? Y por si fuera poco, dice, la gente es tan tacaña para dar, dice, pero este señor vino a sacarle grandes cantidades de plata. Qué tremendo, ¿va? Como que a la iglesia le gusta que le cuenten cosas bonitas, ¿sí? Los motiven con promesas mentirosas o vanas para sacarle la cantidad de plata, y ahí van como bien derechito a dar el dinerito o hasta sus casas o sus llaves de la casa, del carro, de la moto, como sea. No le creo decir, digo, aquí no digo. Este señor, digo, vino a sacar $500,000 de quetzales. Aquí está gente. ¿Y para qué le andan imitando? Pues no, ya nos quedó la experiencia. ¿Sí? Allá en Puerto Barrio. Sí, estos días que estuvimos allá, él nos comentó ese detalle, bien tremendo. Observe, pues eso mismo es el espíritu de Balaam, ¿sí? Que andan precisamente detrás del dinero, con la codicia. Codicia es amar al dinero. Y justamente Pablo dice que, oiga bien, que ¿cómo dice? Dice que, ¿cómo se llama? El amor al dinero y el principio de todo mal, dice, ¿cuál es? La raíz de todo mal, ¿cuál es? Dice, el amor al dinero, esa es codicia. ¿Sí? Pues eso es el mismo espíritu de Balaam.
Yo no, un montón de gente que no se mueve si no le dan una ofrendita de 50, 60, 70, 100 dólares. Mínimo 100 dólares, si no, no se mueve. Mire, esos son los grandes predicadores y cantautores que tenemos ahora en día. Triste y lamentablemente, y van en la colada. No, pero no se les quede viendo. Sí, qué triste, pero sí se mueve en todo este ambiente evangélico, sí se mueve un mal espíritu. Si no hay dinerito de por medio, esa gente no se mueve. No se mueve, qué terrible, porque tienen un mal espíritu de la codicia, mismo espíritu de Balaam. Sí, y observe que en Judas es presentado como el seudónimo o el apodo, precisamente, o mejor dicho, acá en esta carta que estamos leyendo en Pérgamo, acá es mencionado él como un apodo que tienes a los que, oigan, que dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Mire, le está dando un apodo a ese grupo de gente, porque justamente el liderazgo, el líder de esta gente, que andaba detrás de eso, justamente a él le llamaban retienen la doctrina de Balaam, a esa persona encargada de manipular a todo ese grupo de gente. Sí, precisamente la misma escritura le está nombrando a los que retienen la doctrina de Balaam, de esa persona que anda detrás del dinero. Así le está llamando el líder precisamente, sí, y de los que habían asumido este mismo culto. Aquí mismo, como también más adelante, aquí en Tiatira, también hay otro grupo de mujeres que siguen a una hermanita que tiene también un espíritu. ¿Cómo se llama ese espíritu? Eso, cabal. Qué tremendo. Estas iglesias se dejaron introducir este tipo de gente que pervirtieron a la congregación. Oiga, pero esto es lo más tremendo, porque cuando el Señor está mandando este mensaje a esta iglesia, este mensaje se lo está dando como advertencia no solo a una, sino que a todas las iglesias. Por eso dice el que tiene oído para ir, oiga, las iglesias. Digo esto porque mucha gente interpreta y dice, no, es que eso era para el futuro, para lo que es la organización romana, que después de ser un imperio pasó a ser una religión. Es que eso es una cosa, pero el ambiente evangélico también está en ese problema. ¿Sí? Balaam significa, oiga, o Bilam significa fallar. ¿Sí? Fallar, o mejor dicho, Balaam está con Balaam se pronuncia como Bilam. Y esa palabra está compuesta de dos vocablos. Bal, que significa hacer fallar. Y Am, que es Balaam, significa pueblo o ejército o nación. ¿Sí? O sea, ¿qué significa Balaam en pocas palabras? Balaam significa hacer fallar a un pueblo. Esa era la misión de Balaam. ¿Escuchó? Por amor al dinero y para congraciarse precisamente, ¿sí? Y a la vez por intereses personales y materialistas, se desvió del camino de la verdad. Este señor llamado Balaam, y eso mismo sucede con muchos predicadores en el tiempo de la iglesia del primer siglo, como en estos últimos días. Por eso las advertencias que usted va a ver en Judas, como las advertencias que usted va a ver en en segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 2, verso 15, lo vuelve a mencionar. Mire, en el capítulo 2, usted va a ver el contexto de los falsos maestros que estaban haciendo fuerza para también influenciar a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y por esa misma razón el apóstol le tiene que dar unos lineamientos en el capítulo 1 para poder comportarse y enfrentar a ese tipo de gente. En el capítulo 2, verso 15, lo vuelve a mencionar, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Puede ver eso?
En la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, está hablando de ministros que también por seguir lo que es el dinero se desviaron. Por seguir el dinero dejaron el camino recto y como les gustó esos dineritos de estar yendo solo a predicar por dinero, eso les encantó. Yo conozco gente que le digo, vamos a predicar, vamos a ayudarle a la gente más necesitada, vamos allá a los pueblos, vamos a enseñarles. No, me dice, ahí no me ha llamado el Señor. Me dice, ¿cómo le dice? Ah, pero cuando le digo, vamos a tal lugar, que ahí hay lo que es ahí hay plata, vamos a donde unos hermanos que son ministradores de flores en todo lo que es Chalatenango, vamos a este hermano, ahí sí tienen plata, vamos, ¿cuándo vamos? Ah, perverso, dije. Claramente se le nota dónde está su interés y su inclinación. Perverso, digo yo. Y tanto fue la codicia de este tipo de gente, oiga, qué terrible, que no se esperó y fue a buscar a esa gente que yo les había comentado sin conocerlos. Menos mal que los hermanos allá están despiertitos. Pues. Qué terrible, hijo del mero animal este, dije yo, pero bueno, que Dios le ayude. Pues efectivamente, óigame, Balaam causó perdición a muchos pueblos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Balaam obedecían a los consejos de Balac. ¿Escuchó? ¿Y qué significa Balac? Balac significa desperdiciador, aniquilador, avergonzador, desolador o vaciador. Eso significa, es que el interés de Balac era dejar al pueblo, oiga bien, aniquilado. El interés, oiga bien, de Balac era siempre dejar lo que es al pueblo avergonzado. Y justamente eso es lo que hizo. ¿Sí? Dejar al pueblo desolado, quitarle todo, vaciado, quitarle todo, dejarlo sin nada. ¿Sí? Pues justamente ese era el anhelo de Balaam, por la cual aconsejaba mal lo que es a Balaam, para que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero es que mientras Israel estaba bajo la cobertura, benditos los que te bendigan, dice la Escritura. Malditos los que te maldigan, dice también la Escritura. ¿Me escuchan? Mientras estemos bajo la cobertura divina, mientras estemos bajo esas promesas divinas, usted y yo tenemos la mejor protección de este mundo. No son guardaespaldas, es la presencia de Dios en nuestra vida. Observe. ¿Y cómo es que al final Balaam terminó con su propósito de desviar al pueblo o avergonzar al pueblo o dejar desolado al pueblo? ¿Cómo es que al final terminó su propósito? Es que al final Balaam precisamente aconsejó a Balac diciéndole, por dentro no puedes destruirlo, mándale mujeres adentro del campamento. Y Balaam, sin remediar palabra y sin pensar tanto, ¿qué es lo que hizo? Obedeció el consejo de Balaam. Balac mandó mujeres al campamento. Y eso fue lo que provocó vergüenza y deshonra en el mismo pueblo, porque le mandó mujeres paganas, mujeres que rendían culto a las deidades, a los dioses paganos, sí, y les mandó las mejores, 40, 60, 90, ¿cómo? Así, no le mandó 40, revienta y no te ve, no le mandó. ¿Me escucha? Y así fue como terminó pervirtiendo y avergonzando al pueblo, porque los hombres, no todos, pero muchos hombres del campamento de Israel, cuando vieron a la Miss Universo, dijeron, wow, y eso, bendición de lo alto. Y eso ocurrió con todos. Y como no venían haciendo otra cosa más que con un propósito, vámonos para la casa, directo a fallarle al Señor. Ofrendas tipo sexo ritual. Ellas ya venían con un propósito de destruir, avergonzar, sí, o desolar a ese pueblo. Y ese fue el propósito, y así fue como Israel quedó avergonzado, sí. Y eso llevó a Israel a la idolatría, causa, oiga bien, por la cual
perecieron allí mismo 24,000 israelitas por haber desobedecido el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque se contaminaron, se prostituyeron y sin darse cuenta empezaron a ofrecer ofrendas tipo sexo ritual a los dioses paganos por causa de esas mujeres que ya venían por orden de Balac para hacer destruir al pueblo directamente. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Todo lo que tenía que ver con Balaam y Balac. Pues en Pérgamo, en la congregación misma, los falsos profetas afirmaban que sus enseñanzas eran inspiradas y autoritativas de parte de Dios. Por eso que nadie lo puede quitar, porque es peligroso. Uy, no, es que el Señor ha hablado. ¿Sí? Puede ser que hayan muchos usado sus profecías para, oiga, bien, recomendarse a sí mismos ante algunos representantes, ¿sí?, de las altas esferas que había en este ambiente de Pérgamo, en el paganismo directamente. ¿Y quiénes eran los primeros promotores del paganismo? Las grandes esferas. ¿Sí? Entonces, al mezclarse con el paganismo, ellos ya venían directamente con querer ser parte de la congregación misma. Este tipo de gente. ¿Sí? Oigan, se creía que Balaam era un antiguo y renombre personaje del que dan testimonio otras fuentes aparte de la Biblia, ¿verdad? Por supuesto. Eso lo dice el comentario del contexto cultural de la Biblia, precisamente del Nuevo Testamento. ¿Sí? O sea, hay escritos extra bíblicos que hablan acerca de este falso profeta, que comenzó bien, por supuesto, terminó mal. Sí, porque hay partes que lo mencionan como profeta y otras partes que lo mencionan como ¿cómo se llama? Como adivino, correcto, gracias. ¿Me explico? Pues precisamente había impulsado a Israel a cometer, oigan bien, carne ofrecida a los ídolos y a tener relaciones sexuales con paganos, con los que no debían relacionarse. Eso dice Números 25, del verso 1 al 3. Por cuestión del tiempo no lo vamos a leer, pero ahí está en Números 25, del 1 al 3. Números 31, del 15 al 16. Todo lo que estoy mencionando, ahí están esas citas. ¿Sí? Pues otras naciones no pudieron destruir a Israel por fuera. Oiga, ¿ven? No lo pudieron destruir por fuera. Pero Balaam sabía, óigame, que sí podía corromper su moral, ¿sí?, internamente a través de la idolatría. Y sus ofrendas, como dije, tipo sexo ritual. Dios mismo le retiraría su bendición y lo juzgaría para castigarlo. Eso mismo pasó. Eso está en Números 25, verso 8. Cuando vio que el pueblo que estaba haciendo este tipo de prácticas le ofendió a Dios. La idolatría, cuando habla de idolatría en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no solo tiene que ver con prender una velita y pellizcarse enfrente de un muñequito, no. La idolatría en el tiempo antiguo tiene que ver con ofrendas tipo sexualmente hablando, inmorales de todo tipo, ¿sí?, y ofrecidas a los dioses, y algunos de ellos en templos dedicados a ellos. Así es como se muestra en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo tipo de idolatría. Pues Dios juzgó a Israel, pero Balaam, que actuaba con motivos mercenarios, también fue juzgado por Dios y perdió la vida. También le fue a juicio. ¿Pues dónde está eso? Números 31:8. Josué capítulo 13, verso 22. Ahí está. ¿Sí? Vamos avanzando por cuestión del tiempo. Óigame, el sexo ritual o la inmoralidad sexuales que había o que eran como prácticas tipo ofrendas, óigame, a los dioses paganos, esas prácticas iban de las manos de la idolatría y fueron y son aborrecidas por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso es que usted va a ver en el capítulo 15 de Hechos, que le está mencionando precisamente de lo que se tenían, primeramente lo que tenían que abstenerse aquellos que venían al conocimiento de la palabra, ¿sí? Y esos 4 elementos que tenían que abstenerse tenían que ver con ofrendas a la idolatría, fornicación, ahogado y carne ofrecida a los ídolos. Oye, tenía que ver con esas mismas prácticas que se daban en los templos.
¿Sí? Evidentemente, en la iglesia de Pérgamo, oiga, era como ofrenda a sus dioses que ellos estaban ofreciendo, y había quienes enseñaban y practicaban la misma doctrina que enseñó Balaam y que afectaba, óigame, decisivamente la vida de la congregación, así como en Corinto. En primera carta de los Corintios, capítulo 10, versos 19 al 22, vamos a leer esa porción. Observe qué está pasando en Corinto. En Corinto pasa lo mismo. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, versos 19 al 22, está pasando lo mismo. Acá en Corinto hay templos también dedicados a la diosa Diana, a Afrodita, a varios dioses griegos como romanos, y precisamente el culto al emperador. Y resulta que muchos de los miembros de la iglesia, que eran de la élite, se daban el lujo de participar dentro de estas ceremonias, dentro de estos cultos, y después llegaba a la congregación como si nada. Eso no le agradó al Señor, por el cual inspiró a Pablo para que les llamara la atención. 10:19, 1 Corintios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, o sea, los paganos, gentiles paganos, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, que quede claro. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué le está diciendo no sean partícipes? Porque estaban relacionándose con ellos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué dice eso? Porque en la congregación de los Corintios, la élite, los hermanos de la alta esfera, que tenían ciudadanía romana, ellos precisamente se daban el lujo de estar en esta ceremonia, en estos cultos paganos, y después llegaban a la congregación como si nada. No. Por eso dice, por eso escribe el apóstol Pablo esta parte, dice, provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que él. O sea, tenga cuidado, está diciendo en pocas palabras. No provoque a celos al Señor. Porque cuando el Señor se enoja, cuidadito. Hasta el diablo tiene que huir. Sí, tremendo, ¿no? Vuelva a Apocalipsis. Entonces, Pérgamo precisamente, en esta comunidad, estaba esta iglesia que tenía este tipo de grupos, o que había permitido este tipo de grupos con estas prácticas que justamente a Dios no le agradan. ¿Sí? Hay un montón de iglesias ahora en día que hacen encuentros de jóvenes o de adultos, principalmente encuentros de jóvenes, y se los llevan al campamento y allá les dan rienda suelta a todo tipo de inmoralidad. Iglesias pseudo-evangélicas. Oiga, le dan rienda suelta a todo tipo de inmoralidad. Iglesias pseudo-evangélicas. En este tiempo, sí. Vamos a un encuentro y si se volvió tan famoso esa práctica, o esos rituales, no son otra cosa más que rituales, bien disfrazados, y hasta hacen un pacto en silencio, no le vayas a decir a nadie. Son demonios. ¿Cómo van a ser iglesias agradables al Señor esas? Que permiten y practican todo ese tipo de cosas que tienen que ver con todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Y por qué hacen esos encuentros? Porque ¿cómo se llama? Al llevar o invitar a una persona de mínimo de $30 a $60 por persona, y a cada mes están haciendo 2 retiros de buena cantidad de plata. ¿Será que lo están haciendo por el Señor del cielo o por el Señor del dinero? Tremendo, ¿no? Así hay iglesias actualmente, en muchos lugares. Está hablando de encuentros donde hacen todavía se han quedado poquitos haciendo prácticas de eso. Sí, retiro le llaman, retiros espirituales. ¿Cómo no? Estamos más retirados
del Señor. Aleluya. Verso 15. Oiga. Mire. Ahora puede ver qué es lo que sacrificaba Balaam. O este grupo con un dirigente que tenía las mismas características de Balaam. ¿Puede ver? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es que ofrendas para sus dioses son tipo de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio, de lujuria, de cualquier tipo de, ¿cómo se llama?, de prácticas inmorales. Esas son ofrendas diabólicas. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Observe. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Ya lo hablamos anteriormente. Estamos en la iglesia también de Éfeso, ¿se acuerdan? En Éfeso también estamos los nicolaitas. Y justamente por eso Éfeso perdió fuerza y perdió su amor, porque ya no pudo combatir o pelear contra este tipo de gente y les dejó que siguieran su rumbo y que tomaran el poder dentro de la congregación. Esto mismo estaba pasando acá. Había un grupo también, que le llaman los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Oiga, los nicolaitas, así traducido en unas pocas palabras, son los que han conquistado a pueblos o los que conquistan pueblos. ¿De dónde vienen nicolaitas? Nicolaitas viene de Nicolás, ¿sí? Y es una palabra compuesta también. Nico viene de Nike, la famosa marca conocida, Nike. ¿Y qué es Nike? Nike era una diosa pagana, llamada la diosa de la victoria o la diosa de la conquista. ¿Sí? Y Laos tiene que ver con pueblo, gente o multitud o esclavos, o a llevarlos a esclavos. Entonces, ¿se entiende que eran los nicolaitas? Los nicolaitas, perdón, era un grupo de gente que se encargaba de conquistar a otros grupos para mantenerlos como sus esclavos. ¿Sí? Eran los que han conquistado a pueblo. Y justamente era una secta diabólica. A eso vamos. Óigame, justamente esta secta diabólica, oiga, ponía en alto a las cabezas, a los líderes, y eso fue lo que dio origen ahora a lo que usted y yo conocemos como el episcopado o el papado. A darle prioridad o importancia o poder a los grandes en esa área religiosa. Pero en el área evangélica también hay este grupo de nicolaitas. ¿Cómo así? Cuando el pastor se vuelve irreprensible y que no comete error alguno, y que todo lo que el pastor dice es palabra de Dios, porque como es el siervo de Dios, él no puede mentir al pueblo, aunque sea un gran hereje. Así hay muchas grandes denominaciones. Todo lo que dice su papa evangélico, fulano de tal, don Juan no sé qué, de Estados Unidos, ¿sí? Todo el mundo de rodillas a que lo que el fulanito dice y a creerle. Doctrina diabólica. Ha creado la doctrina diabólica de la cesación, que dice, no, ya los milagros ya no existen, el hablar de lengua ya no existe, profecía ya no existe, solo la profecía de predicar la palabra de Dios, pero la otra ya no existe. Ese diabólico. Sí, y como todo el mundo está de rodillas ante él, amén, y no cuestiona nada lo que este señor dice. El liderazgo lo tiene como el papado evangélico. Eso por un lado, ya no se diga por otro montón de sectas que hasta son grandes pornógrafos. Allá en México, en todo Centroamérica, en muchos lugares del mundo, tienen iglesias, la luz del mundo también. Otros grupos también diabólicos, tipo nicolaitas, que lo ven como las grandes eminencias, que son gente como que nunca cometen errores, como el Papa. ¿Sí? Para muchos católicos el Papa no comete errores, él es infalible. ¿Sí? ¿Sí? Y ese mismo espíritu está dentro de un montón de iglesias evangélicas, de pastores que se creen que son papas evangélicos, que lo que ellos dicen, el pueblo tiene que decir, nada de cuestionarlo, porque si lo cuestionan, es expulsado de la congregación. Bueno, ¿y dónde está la humildad, pues? ¿Dónde está, pues? Sí, un montón de papas evangélicos también dentro de las iglesias, muchas grandes denominaciones. Oiga, pues esa misma idea de
poner en alto a las grandes eminencias de los líderes fue lo que dio origen a lo que es el episcopado y el papado. Fueron los que hicieron divisiones o jerarquías dentro de la congregación de Pérgamo. La división es otro de los pecados que Dios aborrece. ¿Sí? Los clérigos que se les permitió poder sobre otro grupo, más sencillo. ¿Sí? Esto se provocó lo que es una casta religiosa que se les dio un dominio, un poder sobre otro pueblo, igual como el poder que tenía el, ¿cómo se llama? El emperador romano, ¿sí? Como el César sobre otros pueblos. Y el mismo espíritu, la misma forma de lo que se le había dado al César, ese mismo espíritu se le metió a ellos y ahora ellos ya no gobernaron a otros pueblos, sino al pueblo que tenían dentro de su congregación. Estas dos sectas precisamente es lo que estaban dentro de Pérgamo. ¿Me escuchó? O de la iglesia de Pérgamo. Había uno que se creía por encima de los demás. O sea, en pocas palabras, ahí podemos ver lo que es el gobierno piramidal. Arriba de la punta de la pirámide está el poderoso y abajo están todos sus súbditos. Cuando el llamado que el Señor Jesús hace a sus discípulos es que aquí nadie es grande y nadie es primero. Por eso dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros, sirva a los demás. Y el que quiera ser grande entre vosotros, sea el servidor de todos. O sea, en el reino no hay un gobierno piramidal. En el reino todos estamos en la misma línea, con funciones diferentes, responsabilidades diferentes, y todos nos sujetamos unos a otros. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Me voy a entender más? Pero los nicolaitas, un grupo, óigame, que no se sujetaba a las escrituras, pero eran fieles a un sistema religioso, dogmático, denominacional, lo que se ve ahora en día un montón de gente. Son fieles al sistema dogmático, son fieles al sistema religioso, son fieles a su denominación, aunque eso implique violar o pasar por alto a la palabra de Dios. Así hay un montón de gente ahora en día, en las grandes denominaciones, en las iglesias evangélicas, y mucha de esta gente son becerros de oro de un montón de pueblos evangélicos. Sí, tremendo, ¿no? Ellos, en muchas de estas grandes denominaciones, permiten un libertinaje terrible, hasta lo inmoral. Y como son de las grandes esferas, lo que hacen mejor es tapar el hoyo, moviéndolo a otro lado y no corrigiendo el problema. ¿Sí? Estas grandes esferas. ¿Por qué? Porque dicen ser predicadores de sana doctrina, pero en realidad aborrecen la ley bíblica, la doctrina bíblica. ¿Sí? Esos grupos son los que se creen salvos, siempre salvos, y hagamos lo que queramos. No, así decía aquel fulanito, que era un gran coquero y al final se murió. ¿Sí? Creciendo en desgracia. Así se llamaba esa secta diabólica. ¿Sí? Oye, por eso la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas se complementaban una a otra. ¿Me escuchó? ¿Sí? Por eso podían vivir juntos dentro de la congregación que estaba lo que es en Pérgamo, sin problema alguno. ¿Por qué? Porque cada uno tenía intereses bien diabólicos. Oye, bien, por eso mismo el permitir lo mundano en la iglesia de Pérgamo amenazaba a la congregación con tener, oye, ven, que enfrentar el juicio de Dios de la manera precisamente que lo enfrentó Israel allá en el desierto. Así como Israel falló y fue juzgado, esta iglesia ya estaba poniéndose, se estaba poniendo lo que es en la balanza para el juicio de parte de Dios. ¿Sí? La iglesia misma había entregado su gobierno, el poder a este grupo de clérigos religiosos, precisamente. Y aquellos que ejercen el dominio sobre todo, ellos mismos eran los nicolaitas. Y justamente lo mismo que ocurre ahora en día, donde hay gente que oprime a otro grupo y el otro grupo no dice nada, tienen el espíritu de los nicolaitas. Esa era una práctica que la iglesia de Pérgamo lo permitía. Por eso el Señor le está haciendo este reproche a esta iglesia.
O sea, no está contento el Señor con esta congregación. A pesar de sus actividades, no está contento. A pesar de todo su trabajo, no está contento. A pesar de todo su esfuerzo, no está contento el Señor con esta congregación. ¿Por qué? Porque había permitido estos grupos. Por eso que dice el Señor, verso 16, por tanto arrepiéntete. ¿Lo puede ver? 2:16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué quiere decir? Ese reproche que el Señor está diciendo, oiga, después de haberles hecho el reproche, le está dando una y la última oportunidad de arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepiéntete? El griego dice pensar diferente. Cambie su manera de pensar y cambie de dirección. Eso es lo que dice el griego. Pero en el hebreo, la palabra arrepentimiento significa volveos al Señor y el Señor se volverá a vosotros. Volveos a la dirección del Señor. Cuando Israel fallaba, le daba la espalda al Señor y donde la gloria del Señor se manifestaba, que era en el templo, automáticamente Israel le daba la espalda y se iba en otra dirección. Cuando el Señor le dice, volveos a mí, le está diciendo, arrepiéntanse. O sea, vuelvan a su dirección, donde estaba la gloria del Señor. En esta oportunidad o en este punto, Dios le está diciendo, vuélvanse al Señor. Arrepiéntanse, volveos al Señor. Y el Señor se volverá a ellos. ¿Sí? Se está llamando a un arrepentimiento, a un accionar urgente. Por el sincretismo religioso que ellos habían creado. O sea, la mezcla de lo pagano con lo santo. Es que todo el año pasan hablando de la sana doctrina, pero en Navidad en diciembre están diciendo la Navidad es buena, la Navidad es de Dios, aunque no haya base bíblica y aunque tenga evidencias científicas, culturales, históricas, geográficas, de que tiene origen diabólico, pagano y satánico. El sistema nos presenta a Santa Claus bien bonito cuando en el original es el Kronk. El Kronk es un ser, un ser diabólico que se comía a los niños. Pero el sistema presenta a Santa Claus bien bonito y toda la fiesta que tenía que ver con rituales, el sistema la presenta bien bonito y eso se ha metido en la iglesia evangélica. Cuando su origen es netamente oscuro y diabólico, todo eso también. Todo el año siendo disque fieles, pero en el último mes se descontrolan todo. La mezcla, el sincretismo, sí, lo práctica de los santos con lo pagano es tan evidente. Y lo ven tan normal porque son ciegos, guías de ciegos también. Sí. Dios nos ayude. Por eso el Señor le dice arrepiente. Por si no vendré a ti pronto. ¿Qué significa? Voy a venir a enjuiciarte si no te arrepientes. Y pelearé contra ellos. ¿Con quiénes? Con estos grupos que esta iglesia había permitido. Sí, pelearé con ellos con la espada de mi boca. Pelear significa, le voy a causar un bullicio. Voy a causar una polémica. Sí, una batalla, una guerra contra ellos. O sea, Dios mismo se va a encargar de hacerles una guerra. Mire, qué terrible. ¿Con qué dice? Con la espada de mi boca, con el poder de su palabra, la vara del castigo. ¿Sí? O sea, la sentencia judicial del castigo a la iglesia de Pérgamo era por tolerar a los falsos maestros de esta iglesia y precisamente Dios le estaba dando la última oportunidad a este grupo o a este pequeño remanente. Y le promete 3 cosas. ¿Cuáles son? Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, ¿qué significa? Que el mismo mensaje que le está dando una, también funciona para todas. No, pero ahora resulta que son diferentes dispensaciones. Que sea, Señor, reprenda al diablo, eso no tiene nada que ver, es mala interpretación diabólica. Oiga, 3 cosas. ¿Cuáles son? El que venciere, daré. ¿El qué? Primero, ¿qué le iba a dar? A comer del maná escondido.
Primero. Segundo, le daré una piedrecita, ¿qué color? Blanca. Y tercero, en esa piedrecita, ¿qué es lo que va a estar? Un nombre, su nombre nuevo. Tres, le es el Señor precisamente, tres cosas le promete el Señor a los fieles, a los que se arrepientan. Le daré comer del maná escondido. Oiga, claramente los judíos entendían y habían utilizado precisamente el maná como un símbolo para la comida espiritual, la ley divina, la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Que fue a través precisamente de Moisés, Dios dada a través dada de parte de Dios por medio de Moisés el pueblo. Esa es la ley divina, la palabra de Dios, las instrucciones divinas. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, la palabra de Dios iba a provocar en ellos una vida espiritual. Y eso es lo que Jesús dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Pues a eso mismo se le hace alusión a este maná, porque precisamente los que creyeren, esos mismos iban a obtener vida aún después de la muerte. O sea, en pocas palabras, cuando está hablando del maná escondido, está hablando precisamente de que iban a ser participantes de una resurrección. Por eso Jesús dijo en Juan 6:40, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 6, donde justamente estaba hablando y diciendo: yo soy el pan de vida. ¿Me escuchó? En pocas palabras, el maná escondido simboliza a la persona de Jesús como la resurrección de Cristo, y viene siendo, oiga bien, la resurrección el medio para ser parte o para poder entrar. ¿A dónde? ¿A qué? Al banquete que el Señor tiene preparado a aquellos en las bodas del Cordero. La boda del Cordero y la cena del Cordero. ¿Sí? Pues precisamente a eso simbolizaba lo que es el pan, o eso simbolizaba lo que es el pan. En Levítico capítulo 10, verso 17, no lo busque, por favor. Habla, oiga bien, que después de terminar el día del Yom Kippur, se lo estoy resumiendo, por favor, présteme atención, solo anótelo. Sí, esto lo lee después. Al terminar el Yom Kippur, los sacerdotes tenían que comer los panes de lo que es, ¿cómo se llama?, de la purificación, o las ofrendas de la expiación, le dice en Levítico 10:17. Anótelo y lo medite en su casa si lo va a leer, por favor. Pues esos panes de la purificación o las ofrendas de la expiación tenían que ver con que comieran la ofrenda de la purificación. Por eso me gusta la Biblia hispanoamericana, porque la Reina Valera dice: ¿por qué no comiste los panes de la expiación, no comiste la ofrenda de la expiación? ¿Sí? Pero la Biblia hispanoamericana dice: ¿por qué no comieron la ofrenda de purificación? Esos eran los panes de la purificación. ¿En qué consistían los panes de la purificación? En que cuando terminaba el Yom Kippur, el sumo sacerdote comía esos panes después de terminar el Yom Kippur, el día del ayuno, a las 6 de la tarde, igualito el de nosotros, ¿verdad? De 6 a 6, ayuno de 6 a 6. Al terminar el ayuno, oiga, venía el sumo sacerdote y se comía el pan. El sacerdote simbolizaba la vida de Dios, la santidad de Dios, y el pan simbolizaba el pecado, ¿sí? O todo lo malo del pueblo, la muerte, el pecado, y todo eso simbolizaba el pan. Pues cuando el sumo sacerdote se comía el pan, estaba simbolizando que la vida de Dios estaba comiéndose o absorbiéndose el pecado o la iniquidad del pueblo. Así era como al terminar el Yom Kippur, el Dios del cielo mostraba su gracia, su favor y su perdón para el pueblo. Toda la nación de Israel le mostraba el perdón o su favor para con todo Israel. Y de eso mismo es lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 15:51 en adelante. Pero me voy a enfocar en el verso, en el capítulo 15, verso 53 en adelante. Dice sí, 53, 15:53 de 1 Corintios. Escuche, porque voy rápido. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote? Se comía el pecado. Simbolizaba la vida de Dios comiéndose el pecado, comiéndose la muerte o devorándose la muerte. ¿Me estoy explicando? Sórbida, dice Pablo, sórbida es la muerte en victoria. La palabra sórbida significa devorar. Es la misma función que el Espíritu va a hacer con aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida. Sí, con la misma figura que aparece allá lo que es en el sumo sacerdote cuando se comía el pan. Comerse o devorarse lo que es el pecado, el Espíritu Santo va a hacer lo que es esa misma transformación en nosotros. Sí, la muerte Él la va a absorber o la va a devorar. Por eso la palabra sórbida significa devorarla, comerla o matarla. Por eso el Señor dice en Oseas, dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14, ahí lo puede leer usted en su casa si le gusta leerlo. ¿Sí? Lo vamos a leer para que salga de la duda. Oseas, sí, rapidito. Oseas 13:14 dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte!, dice el Señor, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. En Isaías también dice el Señor de esta manera: yo destruiré a la muerte. Isaías capítulo 25, dice así la escritura, mire, 25:8, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará nuestro Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra. ¿Cuál es la frente de todo el pueblo? El pecado, porque el Señor lo ha dicho. Bueno, esto ya lo hablamos varias veces anteriormente, pero espero que usted lo recuerde. ¿Se entiende lo que significa entonces el maná? El maná significa, así en pocas palabras, la resurrección que Cristo le va a dar a aquellos que fueron fieles. Amén. La resurrección de los justos. La resurrección de los santos, porque hay una resurrección de los impíos también. Pero a esto se refiere la primera resurrección, la resurrección de los santos. O sea, en pocas palabras, aquellos que mueran siendo fieles van a ser participantes de la primera resurrección. Sí, que solo en Jesús podemos encontrarla. ¿Cómo? Que el mismo Espíritu Santo va a absorber o devorar la muerte misma para que la muerte ya no nos pueda retener. Y esto corruptible se transforme en incorruptible. Amén. Eso es lo que simboliza lo que es el maná escondido. Pero también dice Apocalipsis, voy corriendo porque usted tiene prisa también. Mire, daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca. ¿Qué significa la piedra blanca? Oiga, para poder entrar en las celebridades públicas, allá en Roma, como en diferentes lugares de Roma conquistados, era necesario que los participantes vistieran adornos compuestos de piedrecitas de colores. Pero también esto es lo más tremendo, que resulta muy parecido que cuando se llevaba a cabo un juicio en los tribunales, los miembros, sí, los jueces prácticamente, usaban con el poder judicial piedrecitas negras cuando la persona era culpable. Ponían piedras culpables y entre todos los que es en sí daban su voto. Pero cuando la persona era inocente, ponían piedrecitas blancas porque la persona era inocente. ¿Sí? También su significado estaba relacionado con la manera de cómo los habitantes del Imperio Romano eran admitidos también gratuitamente en cualquier espectáculo. Se les entregaba un trozo de pan y una entrada gratis con una forma de piedrecita blanca. Mire qué bonito. También se acostumbraba a premiar a los ganadores en las competencias olímpicas, en honor a los dioses, por supuesto, con el mismo regalo, ¿sí? O sea, con una piedrecita.
para que pudiesen entrar en los actos de celebración. O sea, la piedrecita era como un boleto para ellos poder participar. La piedrecita blanca pudiera ser una figura para indicar al creyente que ha sido participante de la resurrección. La piedrecita viene siendo como una aprobación, una figura de la aprobación del Señor que lo ha declarado inocente. Y su entrada libre, precisamente, ayúdeme aquí, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Y su entrada precisamente libre para que él pudiese entrar gratuitamente en la gran fiesta de boda y la cena del Cordero, que Apocalipsis 19, 7 y 9 lo tiene. Y el nombre nuevo, la piedrecita escrita o un nombre nuevo. En el Antiguo Testamento estaba asociado, oiga ven, el cambio de nombre con una promesa. Eso usted lo puede ver en Génesis 17, verso 5, verso 15, 16, cuando el Señor le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a Sara. Es por eso que a través de Cristo hay una resurrección para con los fieles, los que murieron en él. Y la entrada gratis, símbolo de la piedrecita blanca, su sangre nos ha declarado inocente para poder entrar al evento y a la vez nos ha dado promesa de que así será. Estaremos en la boda del Cordero como en la cena del Cordero. Eso es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia, al que venciere. ¿Y qué significa el que venciere? También significa el que alcance la victoria hasta el final. Amados, Dios le está dando una oportunidad a esta iglesia. Yo creo que nosotros, al ver estas advertencias, aprendamos de estos ejemplos para no caer en esos mismos errores. ¿Sí? Aunque esta iglesia había hecho un sincretismo religioso, pagano y diabólico, la misericordia de Dios se extiende para con las 7 iglesias, sí, que aparecen como ejemplos de lo bueno como de lo malo. El mensaje sigue siendo el mismo: arrepiéntase. Iglesias que netamente son paganas, Dios les sigue dando oportunidad para que se arrepientan y pueden encarrilarse en lo que es el camino correcto. Así como dio oportunidad en el antiguo, sigue dando oportunidad en estos tiempos también el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? El que tiene oídos para oír, que oiga. Dicho en pocas palabras, el que preste atención a lo que el Señor diga va a ser participante de toda bendición de Él prometida. Padre, gracias por toda su bondad y su misericordia. Rogamos su misericordia por sobre todas las cosas. Eterno, soberano, Rey de gloria. Padre, así como se movió misericordia para con Pérgamo, muévase a misericordia, Señor, para con nosotros y para con muchas congregaciones que tienen una mezcla netamente pagana, Señor. Tenga misericordia de todos esos pueblos como de nosotros también. Que su gracia, su favor y su bondad sean propicios, Señor, para con nuestras vidas. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre